Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía. Soy Montserrat Martorell, transmitiendo por el Periodista TV desde el barrio de Bellas Artes. Y hoy me encuentro junto con la escritora Carolina Brown. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Monse? Muy bien, muy contenta porque hoy día vamos a hablar de Rudas, este libro de relatos, de cuentos, publicado por Editorial Noctámbula. Carolina nació en 1984 en Santiago y de chica le gustó escribir y dibujar. En la universidad cambió el dibujo por la fotografía y siguió escribiendo. Eso estábamos hablando recién hace un rato fuera de cámara. Me estabas contando precisamente que dibujabas, yo no tenía idea. Sí, yo dibujaba de chica y creo que mi primer acercamiento no fue solo a la escritura, sino que fue al cómic. De hecho, tenía un cuaderno donde hacía un cómic de una niña y su aventura, así, muy como en clave de pequeña Lulú, ponte tú. Yeah. Jun García. Claro. Y nada, pues y después, bueno, por distintas cosas, al final en la U opté por la foto. Yo creo por una cosa práctica también, porque el dibujo requiere muchísima práctica. Pero siempre digo como en algún momento lo voy a retomar. ¿Y no lo echas de menos? No, pero sí, ponte tú, porque la fotografía como que me suple esa parte gráfica. Yeah. El 2014 ganaste el concurso de cuentos joven Nicomedes Guzmán de la Sociedad de Escritores de Chile y el 2015 fuiste seleccionada por el Fondo del Libro con tu libro de cuentos En el agua. Eres autora además del Final del Sendero y bueno, obviamente de Rudas, que es lo que vamos y que nos convoca hoy día. Son 4 cuentos. 4 cuentos. 4 cuentos de mujeres fuertes, puestas a prueba en situaciones límites, donde la naturaleza y lo salvaje juegan un rol clave. La mujer, eso pensaba yo, la mujer siempre en tus libros está en el centro. Sí, yo creo que un poco siento que todas las historias que yo escribo estoy como haciendo un ejercicio psicológico de indagar en los personajes femeninos, sobre todo las mujeres modernas, como cuáles son sus motivaciones o cómo son sus relaciones interpersonales. Me interesan mucho las relaciones que son asimétricas, ¿cachai? Donde un personaje tiene más poder que otro. Y creo que la literatura es como un ejercicio de imaginación donde yo voy explorando también esas posibilidades. El nombre del libro ya en sí es una pista. ¿Tú eres ruda? Ay, no sé si soy ruda, pero para mí era importante hacer este libro porque yo crecí en una generación en donde todos los referentes de aventura, como de aventura y acción, eran masculinos. No sé, pues Indiana Jones sería el más típico, o los Jedi de la Guerra de las Galaxias, o no sé, Rambo, Karate Kid, como toda la gente que era como ruda, en teoría, eran siempre hombres. Entonces me interesaba como actualizar la figura del aventurero o de alguien que se va a la naturaleza y se pierde y le pasan cosas, pero no simplemente como replicar el modelo masculino en los mismos códigos, sino que hacer algo propio, como desde mi propia experiencia siendo mujer. Entonces, claro, son mujeres rudas, pero no son rudas porque no le entran balas, sino que son rudas porque pueden sobreponerse a ese miedo que sienten y tratar de solucionar el problema que tienen con las herramientas que ellas poseen en ese momento. También mucha resiliencia. Sí. En los personajes en sí. general. Que yo creo que es clave para enfrentar la vida, porque la vida nunca va a funcionar como tú quieres 100%. El agua se siente fría cuando la ola le cubre los tobillos. Bajo el implacable sol de enero escucha las zancadas que vienen desde atrás y pasan de largo. El chapoteo de los pies de Esteban se hace cada vez más profundo hasta que él se deja caer de espalda contra la ola. Lo ve salir del agua y sacudir la cabeza, mover los brazos con energía en la luz de la tarde. Se gira una última vez para buscar en la distancia el quitasol donde están sus padres. Mi madre y el papá de Esteban se corrige. Ese señor calvo que usaba demasiado aftershave y que apareció en su vida cuando todavía no aprendía a escribir. Yo, quise seleccionar como el inicio porque no me gusta matar los libros ni las historias y que la gente... Sí, porque queda el suspenso. Exacto. Pero creo que hay algo que se repite en general en tu narrativa y tiene que ver mucho con que hay un contacto en general con los sentidos, con el cuerpo. Creo que acá se desarrollan mucho más las relaciones con el cuerpo, con lo salvaje, con la naturaleza siempre está presente. Pero aún así, por ejemplo, cuando yo pienso en María Luisa Bombal, por ejemplo, una autora que me imagino que también te marcó. Ay, sí. Y uno piensa como en la manera que tiene de narrar y de relacionarse con el agua, con la planta, con el pasto. Yo también veo eso en estos cuentos. Sí, hay una cosa como medio introspectiva en mi literatura, que yo creo que la vengo desarrollando desde el inicio, que es como uno se va relacionando con el mundo. Y yo siento que es porque cuando yo empecé a estudiar literatura,
en la universidad sentía que todo era demasiado intelectual, ¿cachai? Que como que mi cuerpo era un contenedor para esta cabeza que pensaba y eso me desagradaba mucho. Entonces yo misma empecé a buscar como... Yo siempre fui pésima en el colegio para los deportes, me cargaban y todo, y a partir de esa experiencia como en la universidad, de estar tan encerrada en un solo espacio, como leyendo libros, entre cuatro paredes, empecé yo a necesitar como a salir, a ir al cerro, a correr, a andar en bicicleta, a estar afuera debajo de la luz del sol. Entonces yo siento que eso también me marcó mucho cómo yo me relaciono con las cosas. Un poco eso, y creo que el hecho de haber estudiado comunicación multimedia, también para mí la parte visual es fundamental al momento de construir un relato, porque lo ocupo de guía al final. Sí, y cómo te relacionas también con las palabras y con el lenguaje finalmente, porque el vocabulario que hay aquí, en general, me parece que tiene una evolución en cuanto a la manera que tú tenías de ir abordando las tramas, Sí. que siempre fue muy buena, pero ahora no sé si hay mayor preocupación por la manera, por las palabras que vas escogiendo, por cómo vas hilvanando la frase. Hay un trabajo, a mí me parece, más de mujer más adulta. Sí, bueno, yo creo que es un poco natural porque este es mi tercer libro, entonces ya me voy sintiendo mucho más cómoda y como que siento que he desarrollado como una poética, un poco un espacio donde me siento cómoda. De hecho, uno de estos cuentos fue traducido al inglés y para mí mi mayor preocupación era que siguiera sonando como yo, porque yo sé que como quizás es algo que el resto de la gente no se da cuenta porque es muy mínimo, pero yo me doy cuenta de que como yo estructuro las frases sí sueno como yo, no sé, que tengo una voz al final, como que hay una voz desde la que yo me siento cómoda narrando y eso para mí era muy importante cuidarlo. Otra cosa que me pasó con este libro que encontré que era como sumamente, como a veces uno hace cosas y no se da cuenta. El inconsciente ahí. Sí, el inconsciente. Como Pablo Simonetti me comentaba que él sentía que este era un libro muy asmático, donde la gente como que estaba luchando por respirar todo el rato. De hecho, la portada. La portada, hay un cuento que es el tercer cuento de una mujer que tiene un accidente en alta montaña y donde ella no puede respirar a causa de la altura. Claro, y yo soy asmática, pero nunca escribí ese libro pensando en el asma, sino que fue algo de mi experiencia que se traspasó como inconscientemente a los personajes. Y de hecho hay personajes ahí que no son asmáticos, pero que por las circunstancias en las que están también sienten que como que les falta el aire. Al que le operan el corazón también y muestra su cicatriz y uno ve ahí. Claro, entonces encontré que eso era súper decidor de cómo a veces cosas que uno no hace conscientemente, pero igual se traspasan al oficio de la escritura. Claro. Las mujeres de los cuentos de Ruda se mueven conscientes del ejercicio de respirar, inhalan, exhalan, pausa y en esa apnea una pregunta: ¿por qué no te paras derecha? Sara Bertrand, como otra gran escritora chilena. ¿Cómo tomas esas palabras que también uno las puede como reflexionar y se va dando cuenta de que aquí, como decíamos, hay naturaleza, hay misterios, hay vínculos rotos, hay violencia, hay dolor, hay enfermedad, hay muerte y hay abusos, pero también hay mucha fuerza. No solamente fuerza narrativa, sino que fuerza en lo que decíamos, los personajes, o sea, hay rudeza. ¿Te canso de escribir estos cuentos? No, de hecho este ha sido el libro que ha salido más fácil. Y muchas descripciones también. Sí, y yo creo que salió como orgánico. Por lo menos en mi experiencia de vida, yo vengo de una familia de puras mujeres, porque mi mamá es viuda, son puras hermanas. Entonces siempre he tenido como lo femenino muy presente en mi vida, y lo femenino desde ser la proveedora del hogar hasta hacerse cargo de otra persona, hasta, no sé, hacerse cargo de tus propias cosas. Entonces sentía que eso era una dimensión de lo femenino que yo la vivo muy presente día a día y que no siempre, porque las mujeres siempre estamos un poco relegadas como a estos roles, como un poco la que apoya, la que quiere, la que cobija. Tradicionalmente. Claro, también. Entonces me interesaba también explorar estas otras mujeres que no tienen nada que ver con como la imagen de mujer típica que uno tiene en la cabeza, que se ven enfrentadas a situaciones que son súper límite, y cómo ellas se las arreglan con lo que tienen a mano. Y también cierta desadaptación, ¿no? Sí. Como que cuesta tomar
rumbos. Bueno, yo creo que todos los escritores son un poco desadaptados también, porque el oficio de escritor, o sea, yo pese a ser una persona muy sociable y todo, a veces también me siento desadaptada, porque tenía un trabajo raro, donde estás encerrado solo en tu casa escribiendo mucho tiempo, proyectos que son de largo aliento, porque una novela, un libro te puede demorar 1 año, 2 años, 3 años. O sea, yo en el final del Sendero me demoré 6 años. Cintia Rimsky me contaba hace poco que 4 años se demora ella siempre, 4 o 5 años en escribir sus libros, y que es como el ejercicio de la paciencia y contra la ansiedad infinito. Entonces uno es un poco un bicho raro. El proceso de creación fue largo y enredado, esto lo vi en alguna entrevista respecto como a tus procesos creativos. El puzzle se armó de repente. ¿Suele pasarte esto o últimamente estás empezando? Eso fue en el final del Sendero. En el final del Sendero me pasó eso, particularmente porque yo siento que empecé a escribir el final del Sendero cuando era un libro muy difícil para las herramientas que yo tenía en ese momento. Era muy ambicioso. ¿Para tu juventud o inexperiencia? Para mi juventud y para mi inexperiencia, porque El final del Sendero es un libro que tiene una estructura complicada, ¿no es cierto?, con muchos saltos temporales. Es un libro donde la acción es muy mínima y sin embargo se expande en el tiempo. Es un libro que tiene una escena de acción muy larga, con mucha tensión. Entonces yo creo que todas esas cosas que yo de alguna manera intuía que quería hacer, no estaba preparada para hacerlos cuando lo empecé a escribir. ¿Y con Rudas? Con Rudas no, salió así de un tirón. Y ahora me he puesto más matea, entonces ya como tomas la brújula. Sí, me hago una pequeña planificación muy simple, nada muy estructurado, pero más o menos de cuántos capítulos van a ser y qué va a pasar capítulo a capítulo y cuáles serían las funciones, o sea, cómo esos capítulos van haciendo que la historia avance. Y eso me ha permitido ordenarme mucho más y frustrarme menos. Que ha sido bueno. Mencionaste a Pablo Simonetti en un momento, porque bueno, tú participaste del taller literario. Y claro, y él presentó Rudas también. ¿Y tú consideras que en el fondo esa instancia, ese encuentro, ese taller, en el fondo puso como fin a ciertos años de sequía? ¿Estuviste 6 años sin escribir? Sí, yo estuve varios años sin escribir. Principalmente yo creo que entré a estudiar literatura y como que me cortaron un poco las alas. De hecho, me acuerdo patente en la Universidad primera, de Chile, ¿no? Sí, me acuerdo patente la primera clase que entré y el profe dice, bueno, acá viene mucha gente que quiere escribir, pero cosas creativas en el fondo, pero esta carrera no es para esto, así que les digo al tiro que no van a hacer nada de eso en esta carrera. Y fue así como... Y todos se deben haber mirado con cara de... Muy heavy, porque a mí además la parte creativa me interesaba mucho, pero en ese momento en Chile, cuando yo entré a estudiar el 2002, no existía la carrera de literatura creativa como existe ahora, por ejemplo, en la UDP. Entonces era lo más cercano que yo tenía y en el fondo para mí era el camino lógico porque pensaba si quiero ser escritora, si de verdad esto es mi anhelo, como que me tengo que acercar a la literatura claro. por otra manera, ¿cachai? Siento que sí, que de repente la escuela tan formal, tan densa, el peso de la teoría, esta cosa del canon, me quitó un poco, yo siento que me insegurizó por un lado, tal vez yo era una niña demasiado insegura también, y por otro lado como que me quitó un poco las alas, no sé, estaba tratando de escribir como la novela perfecta, ¿cachai? Y como me perdí ahí y me costó mucho retomarlo. Yo diría que una de las instancias que me ayudaron a retomarlo fue justamente el taller de Pablo, porque primero me dio plazos, o sea, tú tenías que llegar con un texto cierto día y tenías que llegar con el texto como fuera. O sea, no podía llegar y decirle, oye, sabes que no lo escribí porque yo creo que te tiraba de la ventana para abajo. Y lo otro me dio un espacio como donde conversar de literatura y donde recibir un feedback constructivo. Y yo, de hecho, mis amigos del taller los sigo viendo hasta hoy y nos seguimos compartiendo manuscritos hasta hoy. ¿Y consideras que es una experiencia que tú recomiendas a Para las mí personas fue... pasar por talleres? No sé si diría lo recomiendo porque creo que hay que tener cierta personalidad y cierto cuero chancho. Yo tengo otras amigas escritoras y amigos escritores que lo han pasado pésimo en talleres y piensan que es una metodología que no les acomoda. A mí me acomodó mucho. Pero también yo no tengo problemas con que critiquen mi texto y soy bastante abierta y creo que desarrollé una intuición también para saber cómo qué críticas hacen crecer el texto y qué críticas quizás son bien intencionadas, pero llevan opiniones subjetivas. Pero llevan el texto hacia un lado que a mí no me interesa llevarlo, ¿cachai? Claro. Entonces creo que hay que evaluarlo caso a caso, pero para mí fue súper positivo pasar por un taller. Y decías, yo era quizás una niña insegura pensando en ese primer año en la universidad. Sí, ¿hoy día te sientes segura como escritora? Hoy día me siento muy segura y creo que
he aprendido con el tiempo. Bueno, yo entré a la universidad muy chica, además. Venía de un colegio chico, entonces llegué a la Chile, que es así como un campus gigante, ¿cachai? Entonces yo creo que eso también como que o sea, yo en mi curso creo que éramos 20, con suerte, o 18, ¿cachai? Entonces, como que eso también fue así, la dinámica con los profes en la universidad es otra, ¿cachai? Sobre todo en la Chile, que están estos profes que son así como luminarias, entonces, claro, como que me fui muy para adentro. Pero hoy yo diría que si haber pasado por la industria de la publicidad, yo trabajé como 5 años en publicidad, me hizo cuero chancho, y creo que estoy mucho más segura de lo que quiero hacer y para dónde quiero ir, y me importa menos si es que la gente no está de acuerdo con eso. Caro, Patricia Espinosa dijo sobre Rudas que iba a ser de los libros recordables, lo dijo el año pasado, porque creo que fue su última crítica literaria, ¿no? Del año. No me acuerdo, pero si fue en diciembre o enero. Claro, pero dijo que Rudas iba a ser de los libros recordables del año pasado. ¿Cómo te tomaste su crítica? ¿Te importan las críticas? Yo diría que siempre es lindo que alguien reconozca tu trabajo, sobre todo porque es un trabajo que es tan solo y es muy mal remunerado, entonces siempre es lindo que alguien lo reconozca. A mí cuando lo examine, cuando los lectores me dicen en Twitter, oye, cosé tu libro, oye, no sé, me encantó, para uno es súper gratificante. Pero también me lo tomo como con un granito de sal, porque creo que así como hoy día le puede gustar un libro, mañana mi próximo libro lo puede, en Patricia Espinosa específicamente, o la crítica literaria como más establecida, o sea, este libro lo pueden querer y les puede gustar y me pueden subir, y el otro libro te pueden destruir, entonces yo creo que nada asegura nada. Estoy súper agradecida que le haya gustado mi trabajo, pero tampoco creo que eso signifique que yo sea la mejor narradora del mundo, que tenga la carrera asegurada. Todo lo contrario, pienso que es algo que uno se va probando libro a libro. Para terminar, ¿por qué hay que leer Rudas los que no lo han leído? Yo diría que es un libro que toca una fibra que yo siento que no está tan explorada, que es este tema como de mujer y aventura, como mujer y outdoor. O sea, yo en general soy una persona bastante outdoor y veo que hay mujeres con las mismas inquietudes, subir a la montaña, nadar. De hecho, tenemos deportistas muy destacadas en esos ámbitos. Estoy pensando en esta chica que nada como a mar abierto en agua fría, o la Marlene Flores, que es esta corredora de hiper larga distancia, o sea, 150 kilómetros, 200 kilómetros, que ha ganado competencias internacionales. Entonces creo que además Chile es un país como absolutamente perfecto para el deporte de aventura y para estar afuera, para irse de camping, para salir al cerro, qué sé yo. Entonces creo que toca esa fibra, y creo que para la gente que no es muy deportista también es un libro que toca temas de la familia o de ser adulto, de las pérdidas que también tienen que ver con la vida diaria de las personas. O sea, yo creo que es un libro que se puede agarrar por varias partes. Perfecto. Muchas gracias, Carolina Brown, por estar aquí con nosotros en el Periodista TV. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo y nos vemos la próxima semana aquí desde el barrio de Bellas Artes.